En este video te voy a enseñar cómo y dónde invertir tu dinero, pero en simple, ¿ya? Van a haber ciertas reglas. La verdad es que invertir la gente suele pensar que es algo complicado, que tenemos que estar adivinando dónde meter la plata y se enfocan en las cosas incorrectas, ¿ya? Entonces yo quiero en este video enseñarte, primero que nada, de manera correcta y de manera simple, dónde y cómo invertir tu plata para poder enfocarte en lo más importante y dejar de perder tiempo y escuchando a tanta persona que habla en red social de las mejores maneras, de las mejores inversiones para dónde poner tu dinero. ¿Ya? Entonces, primero que nada, lo que tenemos que analizar es nuestro nivel de riesgo. ¿Ya? ¿Qué edad tenemos? Si nosotros somos más jóvenes, la idea es que tengamos más riesgo. Cuando uno habla de más riesgo, muchas veces uno habla de renta variable, que es más riesgosa, o la renta fija, que es menos riesgosa o más conservadora. ¿Ya? Entonces, obviamente, dentro de cada sección hay distintos niveles de riesgo. O sea, si es que yo en renta variable, por ejemplo, que son acciones, por ejemplo, yo estoy eligiendo acciones particulares, por ejemplo, la acción de Tesla, la acción de Meta, eso es más riesgoso, estar eligiendo acciones individuales, más que, por ejemplo, invertir en un fondo de las 500 acciones o de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, que es el S&P 500, por ejemplo. Entonces, eh, por un lado, si es que somos, mientras más jóvenes seamos, la idea es que más arriesgados seamos, porque tenemos mucho más años eh, para poder nosotros al final, si es que hay años malos, nosotros no desesperarnos porque nosotros estamos invirtiendo la plata a largo plazo. Suele el mercado siempre crecer. Más adelante te voy a mostrar, hay un gráfico de cómo se comporta el mercado. Pero entonces, en simple, básicamente, mientras más jóvenes seamos, más arriesgados tenemos que ser. Y por otro lado también, si necesitamos la plata pronto, ya obviamente yo puedo ser muy joven, pero si yo estoy ahorrando para comprarme una casa, un departamento mío o un auto, la idea es ser menos arriesgado porque mientras más nivel de riesgo, puede ser que justo ese año el mercado caiga fuerte y obviamente nosotros queremos evitar perder gran parte de nuestra plata porque lo necesitamos al corto plazo. Entonces al final va a ser una mezcla. Tú puedes tener distintos niveles de riesgo también. Ahí te lo voy a hablar más adelante como dentro de tus inversiones. Pero así como regla muy básica o simple, ojo que yo no soy un asesor financiero, así que todo esto la idea es que tú tomes tus propias decisiones. Pero como regla simple, más o menos se dice que el porcentaje que tenemos que tener en renta variable es más o menos 120 menos nuestra edad. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo 30. Eso quiere decir que debería tener más o menos un 90% en renta variable o más arriesgado. Eso es totalmente cierto para mí. De hecho, yo por mí pondría el 100%, pero también va a depender de nuevo del plazo de cuándo necesito la plata. Entonces, por ejemplo, muy en simple, si tú tienes $1000, es muy probable que tú quieras ser mucho más arriesgado. Hay personas que obviamente yo también invierto, por ejemplo, en cripto y no tiene nada de malo, pero hay que tener cuidado también qué porcentaje de nuestro patrimonio es. Pero eh, si, por ejemplo, $1000, entonces tú estás dispuesto a ser más arriesgado, pero si tienes $1.000.000 a los 30 años, por ejemplo, vas a querer ser mucho menos arriesgado porque no estás dispuesto a perder esa plata tan al corto plazo. Entonces ahí tú puedes hacer mezcla. Pero generalmente la idea es que mientras más joven te puedes guiar por una regla así, puedes tener distintos fondos, uno más arriesgado, uno más conservador, y ir jugando. ¿Ya? Pero es como una regla bastante básica, bastante simple, pero simplemente para hacerte una idea. ¿Ya? Entonces, eh, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es en qué invierto. ¿Ya? Entonces nosotros podemos invertir en acciones individuales, podemos invertir en ETFs, que básicamente son fondos de distintas, puede ser por ejemplo hay un ETF que es del S&P 500, hay un ETF de las empresas por ejemplo tecnológicas de Estados Unidos. Esto suele tener menos riesgo, por así decirlo, los ETFs, porque tienen un pool de hartas empresas, entonces de cierta manera estás un poco más diversificado en distintas empresas. Puede ser inmobiliario, pueden ser depósitos a plazo. Y otra inversión que no se suele hablar tanto, yo hablo siempre de eso, es la autoeducación, ¿ya? Y para mí esa es por lejos la más importante, sobre todo cuando eres joven. Porque ya cuando estás ya, no sé, 60 años, 70 años,
ya entre comillas, tú quieres cuidar tu plata, ya probablemente ya armaste tu fondo, pero mientras más joven eres, la idea es que más inviertas en tu autoeducación porque tienes mucho más años para poder hacer crecer tus ingresos mensuales, que son lejos lo más importante. Y ahí te voy a hacer un ejemplo, pero es demasiado importante nosotros aumentar nuestra capacidad de generar ingresos, porque si siempre nos quedamos ganando poco, y a medida que me suben el sueldo o gano un poquito más, empiezo a tener un poco mejor de estilo de vida y al final nunca puedo ahorrar más, versus aprender a generar más ingresos por tu cuenta y sí poder tener un porcentaje de ahorros mucho más grande. O sea, yo cuando trabajaba en una empresa, yo por ejemplo si ganaba, no sé, $2.000, yo gastaba uno y el otro uno lo ahorraba, por ejemplo, o lo invertía, perdón. Pero después cuando, no sé, empecé a ganar $10.000, yo no aumenté mi estilo de vida, seguí gastando 1.000 o quizás un poquito más ya, 1.500, 2.000, pero podía ahorrar 8.000, por ejemplo. Entonces ya podía ahorrar un 80% de mi sueldo. ¿Ya? Entonces, cuando empiezas a poder ahorrar mucho más, ahí sí te puede cambiar mucho el tema del plazo. Si quieres esta plata para la jubilación o para tener una libertad más temprana, ahí lo vamos a ver eso también. Pero yo generalmente lo que más recomiendo siempre es autoeducación, sobre todo mientras más joven seas. Ya la idea es siempre seguir autoeducándose. Yo tengo personas en mi mentoría, en mis cursos de todo tipo de edades, pero a mí por lo menos lo que me cambió la vida es haber autoeducado, o sea, es haber invertido en mí, haberme autoeducado, pagado y priorizado lo que son las inversiones a mentores, en cursos, aprender habilidades que me ayuden a generar más ingresos. ¿Ya? Entonces, yo la verdad es que siempre esto es lo que más recomiendo, pero la idea obviamente es siempre estar invirtiendo en otras cosas para ir ejercitando ese músculo y porque también es un plan más a largo plazo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde invierto? Ya entonces mucha gente le da susto invertir porque no saben dónde. Hay gente que invierte en los bancos, en su banco le ofrecen distintas opciones. La verdad es que yo no recomiendo invertir en el banco. Generalmente las tasas que te cobran, las comisiones son súper altas. Yo sí recomiendo invertir en aplicaciones. Y cada vez han ido saliendo más aplicaciones, por ejemplo, está Fintual, Racional, etcétera, etcétera. A mí me gusta, yo comencé mucho con Fintual porque te deja fácilmente crear fondos en base a tu nivel de riesgo y no tener que estar eligiendo tú distintas acciones específicas. Ahora también te dejan eso. Pero generalmente uno puede crear un fondo simplemente agresivo, muy agresivo, por ejemplo, que sería a largo plazo. Y otro quizás, bueno, hay distinto, creo que uno puede hacer 5 niveles, o sea, es muy agresivo, agresivo, moderado, conservador y muy conservador, creo. Entonces ahí tú puedes jugar, o sea, si quieres tener, por ejemplo, ir invirtiendo un poquito para comprarte un auto más al corto plazo, puedes tener un fondo ahí de muy conservador o conservador y vas metiendo un porcentaje chico ahí. Recuerda que a medida que mientras más joven seamos, la idea es que más invirtamos a largo plazo y ahí puedes jugar con esa regla básica del 120 menos tu edad, eh, pero, o el 100 menos tu edad también, también es válido, pero eso me gusta porque al final no estás eligiendo, no te demoras en ver dónde invertir, sino que simplemente tú tienes tus reglas y vas invirtiendo en tu fondo agresivo, en tu fondo conservador, racional también lo uso, yo generalmente lo uso un poco más para invertir en ciertas acciones que al final es un poquito más de juego, como de invertir en algunas acciones que me gustan de manera más individual, pero la gran parte de mi dinero va a fondos de manera bien diversificado y pensando en el largo plazo. Ya también hay personas que les gustan las cripto, a mí también me gustan las cripto, pero no puedes depender de las criptos para formar tu patrimonio. Ya entonces, si bien yo en un comienzo cuando más joven estaba en la universidad, por ejemplo a los 23 años, 22 años, sí estaba jugando más con cripto y tenía como un porcentaje importante de mi patrimonio ahí, porque todavía no generaba mucha plata, pero a medida que empecé a trabajar y después con todo lo que ha pasado después, mi porcentaje de mi patrimonio que está destinado a cripto se ha hecho mucho más chico, he seguido invirtiendo, pero versus todo lo que tengo invertido en fondos y en otras cosas, proyectos inmobiliarios, etcétera, se ha hecho mucho menor. Pero yo a mí sí me gusta tener una pequeña parte en cripto, pero de nuevo, no puedes confiar en una inversión como en criptos para hacer tu patrimonio. Ya eso te puede funcionar a largo plazo, pero la verdad es que yo no quiero tener como o depender de una probabilidad
de si me va a ir bien o no cuando más adelante. ¿Ya? Entonces, em, ya la cuarta parte es cada cuánto invierto. Ya la gente no tiene un plan. Entonces, este era el gráfico que yo te quería mostrar. Si te fijas, esta es la bolsa de Estados Unidos, más o menos desde 1980 hasta más o menos la fecha. ¿Ya? Y si te das cuenta acá, han habido muchas caídas. O sea, acá en 1987, ¿cierto? Hubo una caída, Black Monday, no sé cuánto fue el porcentaje, probablemente fue grande. Acá, Guerra del Golfo, acá hubo un crash de bonos. eh, bueno, hay una crisis financiera asiática, un colapso, ¿cierto?, de hedge funds. Acá el 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas, Segunda Guerra del Golfo ahí. Después acá el 2008 que fue una crisis gigante, ¿cierto? Si no notas, cayó mucho. Después, bueno, más temas y si te vas fijando acá, no sé, el Brexit, el COVID tuvo esta caída grande. Pero si lo vemos a la larga, ha ido subiendo siempre. ¿Ya? Entonces, acá la idea es que tú todos los meses vayas invirtiendo de manera constante y te pagues a ti mismo primero. ¿Qué me refiero con eso? Es que tengas un plan y si tú recibes 1000, por ejemplo, o 1.000.000, dejémoslo en 1000, tú tengas un plan de que todos los meses apenas recibes 1000, 700 desaparecen, obviamente va a depender de tu estilo de vida. Entonces, si tú vives con 500, ok, esos 1000, tú 500 haces desaparecer, los inviertes, te quedas con 500 y vives con eso. Porque pasa mucho que la gente, como ve la plata en el banco, termina gastándola toda. Es como, oh, me puedo comprar este computador porque tengo harta plata ahí acumulada. Y ese es un grave problema. Entonces yo desde que me puse a trabajar, primero como empleado en una empresa, si yo ganaba 1000, yo vivía con 400 y 600 lo invertía. Y después a medida que fui ganando más, como te decía antes, y renuncié a mi trabajo, me dediqué a mis tiendas de dropshipping y a mis negocios, cuando empecé a ganar 5000, no aumenté mi estilo de vida. Quizás gastaba ya un poquito más, pero no como para gastar 5000, sino que en vez de gastar 500, ya gasté 1000. Y ahora podía ahorrar 4000. Después cuando gané 10.000, por ejemplo, ya quizá aumentó un poco más el estilo de vida y empecé a gastar 1500, pero empecé a ahorrar 8500. Entonces pasa mucho que hay mucha gente que es como rica, entre comillas, por su sueldo, pero es simple, se lo gastan todo. O sea, su estilo de vida aumenta mucho. ¿Ya? Y después, bueno, se pueden quedar sin trabajo, o hay una guerra, o qué sé yo, y se quedan sin trabajo, sin su sueldo y ya no van a poder costear su estilo de vida o se empiezan a comer todo su ahorro. Entonces, eh, tienes que ir pagándote a ti mismo y tratar de quedarte siempre con un buen estilo de vida, pero que no te suba dependiendo de cuánto tú vayas ganando, ¿ya? Que eso es un tema que pasa mucho, ¿ya? Entonces, tienes que tener un plan, tienes que ir, como te decía, pagándote a ti primero, siempre, eso lo tienes que hacer siempre. Entonces, a medida recibes la plata y desaparece. Recibes la plata, desaparece. Y tú vas quedándote con ciertos montos para ir usando. O sea, para vivir, para viajar. La idea es que te vayas organizando. Pero de nuevo, págate a ti primero, ¿ya? Es demasiado importante esto y la gente suele no invertir, se desordena, un par de meses no invierte, entonces se le acumula la cuenta bancaria y dicen, ya, sabes que más me merezco esto. Y se les va la plata y después no invirtieron en nada, ¿ya? Después, número 5, ¿cuándo comienzo? Ayer, anteayer, hace 5 años. O sea, hay que partir lo antes posible. ¿Ya? Y acá te voy a mostrar un ejemplo de una persona. Acá son 3 personas distintas que comienzan a distintas edades, invirtiendo lo mismo mensualmente. O sea, acá creo que el ejercicio era como con $200 mensuales que invierten. Pero acá hay una persona que comienza invirtiendo a los 25, $200 mensuales. Otra persona a los 35 y otra persona a los 45. Puedes ver cómo la persona están invirtiendo lo mismo mensualmente, pero gracias al interés compuesto, que es decir, que las personas van invirtiendo y esa plata va ganando más plata, puedes ver cómo esta curva se vuelve mucho más exponencial mientras antes te pones a invertir. Ya entonces esta persona que partió a los 25, 10 años antes invirtiendo $200 cada mes, terminó con más de $500.000 ahorrados después de 40 años, por ejemplo. La persona que partió a los 35 invirtiendo lo mismo, quedó más o menos con 250. Y la persona que partió recién a los 45
quedó con 100. Y eso por eso también son problemas graves que no hay educación financiera finalmente en los países, o muy poca, sobre todo en Latinoamérica, que pasa mucho que la gente se gasta su plata y después al final, eh, cuando se tienen que jubilar, se dan cuenta de que su jubilación es pésima. Obviamente hay responsabilidades también en otros actores, pero las personas, como no hay educación financiera, las personas no ahorran nunca. Y si lo empiezan a hacer, lo hacen muy tarde. Cuando lo más importante son los años cuando somos más jóvenes, ¿ya? Entonces, y después se hace muy difícil porque empiezas a tener hijos, a tener que pagar colegios, te empiezan a aparecer muchos otros gastos y ahí sí se te pone más difícil también ahorrar más. Entonces, cuando eres joven, obviamente disfruta, viaja, pero tienes que empezar a ahorrar lo antes posible, ya porque es demasiado importante a largo plazo. Y por último, ya tienes que plantearte qué es lo que quieres, ya porque acá, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres jubilarte bien a los 60 años, 65 años? ¿Te quieres jubilar bien? ¿Ese es tu plan? Perfecto, ahorra un poquito todos los meses y vaya a estar bien, ¿ya? Pero ahora, si tu objetivo es tener libertad financiera temprana, eso no basta. ¿Ya? Yo tengo otro video para que lo vayas a ver, donde te hablo de cómo obtener la libertad financiera, cómo hacer los cálculos, etcétera. Pero si quieres de verdad tener esa libertad financiera temprana, no te va a bastar con ahorrar un poquito cada mes, ¿ya? Y ahí es donde entra el tema de la autoeducación, de aprender a generar más ingresos. Y el ejemplo que te di antes, que ahora te lo quiero retratar un poco, pero si tú gastas, o sea, si ganas 2.000, por ejemplo, y tú vives con, digamos, con 1.500. Vives con 1.500, se te desaparecen y tú tienes 500 para invertir o ahorrar. Ok, 2.000. Quizás el próximo año te aumenten un poco el sueldo a 2.100, qué sé yo. Quizás después en 5 años más, en vez de estar ganando 2.000, quizás en 5 años más, 5 años, ya en 5 años más quizás estés ganando 4.000. Pero probablemente tu estilo de vida aumentó, ya sea porque tienes hijos, ya sea porque simplemente empezaste a ganar más y empezaste a comprarte un mejor auto y a salir a comer mucho más seguido. Entonces empezás a vivir con mucho más. Quizás empezás a vivir con, no sé, 3.000. Y te queda recién 1.000 solamente para invertir, ¿ya? Si haces esto, te vas a poder jubilar bien. Y eso no tengo duda. O sea, si tú puedes invertir constantemente un porcentaje bueno de tu sueldo, a largo plazo, a los 60, 65 años, te vas a poder jubilar bien. En mi caso, yo no quiero eso. Yo no me quiero jubilar bien. Yo quiero tratar de tener libertad financiera lo antes posible para poder disfrutar lo más posible mi tiempo acá, ya sea con mi familia, hijos, hacer deporte cuando quiera, disfrutar, viajar harto, no depender de un jefe, de una economía, de un sueldo. Entonces, a mí este modelo, por lo menos, bueno, no se marca mucho, a mí este modelo no me gusta. O sea, siempre vas a estar necesitando que alguien te pague un sueldo para poder seguir viviendo. Te quedas sin trabajo, fuiste, te empiezas a comer todos los ahorros, todas esas inversiones que habías hecho. Entonces, para mí, lo más importante es autoeducarse. Y ahí es donde entra, a mí por lo menos, el retorno más grande que he tenido en inversiones ha sido por la autoeducación. Y ahí es donde tengo estudiantes de 25 años que están ganando miles de dólares y más de 10.000 dólares al mes. Y ahí es donde pueden empezar a ahorrar harto. O sea, cuando ya pasan eh, a ganar 10.000 dólares al mes, por ejemplo, ya quizás le aumenta un poco el estilo de vida y se gastan, no sé, 2.000 para vivir y les quedan 8.000 para invertir. Y te aseguro que si invierten 8.000 al mes por un par de años, van a poder llegar a esa libertad financiera mucho antes y van a tener un fondo mucho más grande. Ya, entonces, bueno, quizás sea una exageración acá y quizás quieras vivir con 4.000, pero vas a poder invertir 6.000 versus antes que solamente podías invertir 1.000 o 500. Entonces hay una diferencia demasiado grande y sé que obviamente yo puedo decirte cualquier ejemplo y te digo, si es que ganas 100.000, vas a poder ahorrar 90.000 al mes y uno puede hacer el ejercicio que uno quiera. Eh,
pero creo que sepas que es posible ganar mucho más sin depender de un jefe, de que alguien te paga un sueldo. Y ahí por eso yo siempre, y bueno, puedes también revisar ahí todas mis redes, pero tenemos muchos casos de éxito que lo han hecho. Entonces, creo que te saques ese chip. Es demasiado importante, obviamente, invertir constantemente, como te decía, en fondos, en acciones, inmobiliario, qué sé yo, pero tienes que priorizar la autoeducación. La tienes que priorizar. Ya entonces espero que te haya servido este video, que le des like, que me sigas, que estés atento a los próximos videos y bueno, si quieres que te ayudemos nosotros a empezar a generar esa nueva fuente de ingresos, empezar a, si quieres empezar a autoeducarte, a tener un mentor, un equipo de coaches que te apoyen, acá abajo vas a encontrar un link donde te puedes tomar una llamada y nosotros te vamos a contar un poco cómo te podemos ayudar. Así que eso, espero que te haya gustado y te espero en el próximo video.